Mencionamos en la parte anterior del capítulo que a pesar que la persona tiene la capacidad de elevar la vitalidad de las cosas permitidas, a pesar que en su momento fueron hechas por un deseo animal, de todas maneras una marca y una mancha queda impregnada en el cuerpo. Por eso dijimos que después de tener placeres en la acción mundanos, es necesario que el cuerpo pase por Hibut HaKever, sea enterrado y de esa manera va a expiar. Quiere decir limpiar la mancha que quedó en el cuerpo. En la continuación del capítulo, el Alter Rebbe explica lo mismo con el efecto del habla. Cuando una persona es un analfabeto o un ignorante y no tiene la capacidad de hablar Torah, todas sus conversaciones son Dvarim Betelim, es decir, son palabras banales o mundanas. Pero hay que aclarar, son palabras permitidas. Por eso, si la persona hace Teshuvah, puede elevar también esas charlas banales sin propósito. Solamente que queda una mancha también en el alma. Y para elevar el habla es necesario pasar por el castigo de Kaf Akela, donde se explican otros libros que se agarra la Neshama, se la tira de un extremo del mundo a otro extremo del mundo. O hay una otra explicación que dice que se la tira de Eretz Israel a fuera de Eretz Israel. Quiere decir que eso es un método utilizado para purificar el alma. Lo que no es así cuando hablamos de conversaciones prohibidas, como por ejemplo la shonara o burla de otra persona, que la vitalidad de esa conversación prohibida viene de las tres clipot impuras. Por eso la purificación, la mancha creada en el alma, no se borra, no se elimina con el kafakela, sino tiene que ser un proceso más fuerte, conocido como geinom, es decir, el purgatorio. Siguiendo la misma línea, una persona que sabe estudiar Torah y tiene charlas banales sin necesidad, para él esa charla banal no es como para la persona ignorante, porque él sí tiene la capacidad de estudiar Torah. Y si no lo hace, se le considera bitul Torah, dejó de estudiar Torah. Por eso, la manera de limpiar el alma, la mancha creada ahí, no es como aquel que no sabe estudiar Torah, que solamente se necesita el kafakela, sino acá tiene que pasar por otros métodos de castigo para limpiar esa alma. Por ejemplo, se habla que si tiene pereza para el estudio de la Torah, tiene que pasar por el Geinom, es decir, el purgatorio de nieve. Hasta acá el Alter Rebbe explica todos los métodos de cómo se tiene que limpiar y expiar la marca dejada en el alma, a pesar que la vitalidad misma fue elevada por medio de la Teshuvah más adelante. Para cerrar el capítulo, el Alter Rebbe, ya que está hablando del habla, de Devarim Betelim, palabras mundanas, hace una aclaración. Dice, no es lo mismo hablar palabras mundanas que no tienen un contenido intelectual a hablar palabras de sabiduría mundana que sí tienen un contenido intelectual. ¿Cuál es la diferencia? Él explica así. Cuando una palabra tiene charlas banales sin contenido intelectual, solamente contamina, es decir, impurifica la parte emocional de su alma. Por cuanto que esas charlas realmente no tienen un contenido, son simplemente charlas banales, por eso impurifican la parte emocional del alma divina. Lo que no es así cuando la persona sumerge su cabeza en una conversación donde hay un contenido intelectual, pero mundano. En ese momento la persona está impurificando, es decir, está contaminando su intelecto divino con cosas extrañas. A menos, y hay que hacer la aclaración, que la persona estudie ciencias o diferentes informaciones mundanas con el propósito de poderse mantener a sí mismo y de esa manera poder servir a Hashem, o utilizar esas mismas sabidurías para el servicio de la Torah y el servicio de Hashem, como fue el caso del conocido Rambam, Maimónides y Nachmanides, el Ramban, que utilizaron las ciencias mundanas, como por ejemplo la astrología, para fijar y entender el calendario judío y poder fijar las fiestas. Con esto se cierra el capítulo.